corazón de Dios. According to the heart of God. Necesitamos tener ese corazón que honre a Dios, que glorifique a Dios, que declare la vida de Dios en nuestras vidas. Así que estamos llevando a cabo esta serie de mensajes, pero hoy tenemos un pastor invitado con nosotros, que bueno, que es familiar es el papá más bien de Lorena, que es una miembro de nuestra iglesia. Así que ellos están viniendo de Paraguay y ya lo tenemos aquí algún buen tiempo y tuvimos ahora el privilegio de que él esté aquí con nosotros y pueda compartir la palabra. Así que quiero presentarles al pastor Juan Manuel Núñez de la iglesia Renacer. Él está hoy llevando el mensaje de la palabra. Bienvenido, pastor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias, pastor, por la oportunidad que me brindan de compartir el púlpito, la exposición de la palabra del Señor en esta mañana con la amada iglesia. Y bueno, como ya me presentó el pastor, mi nombre es Juan Manuel Núñez. Llegamos al país el día 9 de diciembre y estamos regresando nuevamente a nuestro país el día 5 de febrero. Es una visita medio larga, pero bueno, tiene sus razones porque nuestra hija mayor vive en este país hace muchos años. Las únicas nietas que tenemos con mi esposa viven aquí, las tres son hijas de Lorena y Dani, que están viviendo también en este país, así es que razones tenemos como para estar un tiempito aquí y malcriarles un poco y ser un poco, trabajar de abuelo yo le llamo. Es interesante que permítame compartir con ustedes esto. Cuando llegamos al aeropuerto de Tampa el 9 de diciembre, el policía que nos recibe y que nos da el ingreso al país, hablando, intercambiando algunas palabras con nosotros y conmigo, me dice, usted tiene cara de político, me dice. Y justamente de político le digo, no puede ser otra comparación. Bueno, no se preocupe, en nuestros países pues, hablaba español el hombre, entonces no se preocupe, son todos iguales en nuestros países, me dice. Pero algo llamativo, cuando llego acá la primera vez a la iglesia, un hermano, porque yo sé, y gracias hermanos por aquellos que estuvieron orando por nuestro viaje para que podamos llegar bien y estar este tiempo con mi familia y también con la iglesia donde ellos se están congregando. Un hermano luego conversando con él me dice, cuando yo te vi por primera vez, me dice, y bueno, es el papá de Lorena, como que ya tenía fama, ¿verdad? Yo le vi como un aire así de sacerdote, de cura, me dice. O sea, político, cura. Pareciera ser que mi cara cae bien en cualquier cuello, ¿verdad? Entonces, pero si en esta mañana alguien me quiere confundir con el apóstol Pablo, yo traería un poco de paz a mi vida, así que no se preocupen. Muy bien, hermanos, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Es un privilegio. Este año, en marzo del 2025, ya en nuestra iglesia, la iglesia Renacer, ahí en Asunción, Paraguay. Asunción es la capital de Paraguay. Tenemos nuestra iglesia, estamos cumpliendo 20 años, que habíamos empezado ahí el ministerio también. Trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes mayores, con matrimonios. En algún momento también trabajamos, me tocó la oportunidad de estar trabajando mucho en la cárcel, en una de las cárceles que hay en Asunción y estar visitando a los internos, como ellos le llaman, y tener estudios bíblicos también en la cárcel muy grande, que es creo que para 1.800 personas, pero hay como 4.000 en esa cárcel. Es más, hay en Netflix hay un informe de un hombre, un alemán, que dio un informe que una de las peores cárceles que se conoce es la de Tacumbú, la de Asunción, porque realmente es un depósito de seres humanos. Es un depósito de seres humanos. Muy bien. Conocí al Señor, quiero compartir con ustedes mi testimonio rápidamente. Quiero mirar la hora porque me dijeron antes del anochecer, no te bajes, por favor. Entonces, a los 20 años me crié en un colegio religioso, un colegio de monjas y sacerdotes españoles.
Mi mamá trabajaba como empleada doméstica en esa institución y por consecuencia a mí me habían becado todos mis estudios primarios y secundarios en ese colegio porque yo soy hijo único de una madre soltera. Mi padre ya tenía su familia cuando se relacionó con mi madre. Mi madre era una jovencita que creyó en el amor y en la promesa de aquel hombre grande ya con familia. Y cuando se enteró que estaba embarazada, entonces le dio el dinero para que me pueda abortar. O sea que cuando la hermana hoy dijo en su oración, y es una frase que a mí me gusta mucho, que por la misericordia del Señor se renueva en nuestras vidas cada mañana, esa es una frase, es la palabra que a mí me ayuda, me fortalece muchísimo. Porque cada uno de nosotros, cuando en esta mañana todavía posiblemente estábamos pensando qué ropa ponernos, qué desayunar, qué preparar para el desayuno, a qué hora salir, ya el Señor se había adelantado y su misericordia se había renovado en nuestras vidas. La leche que tomaste hoy en el desayuno, lo compraste ayer posiblemente, no es leche nueva. El pan que comiste hoy en el desayuno, el huevo, es de ayer o de unos días. La ropa que tenés puesta hoy tampoco es de ahora, es de unos días o de unos meses, algunos de años. Algunos de años. Pero hermanos, la misericordia del Señor en tu vida y en mi vida se renueva cada mañana. Cada mañana se renueva la misericordia del Señor. Y cuando vemos la creación de Dios y lo majestuoso, lo maravilloso, y pudiéramos también nosotros preguntar, ¿qué somos nosotros? ¿O quién soy yo? Para que Dios haya fijado su mirada en mí, para que hoy pudiéramos, por su misericordia, estar en este lugar. Y a los 20 años llego, por la misericordia del Señor, con todo ese contexto de religiosidad. Yo soy producto de una actividad juvenil en la iglesia. Llevar un invitado por un concurso bíblico costaba, tenía como premio mayor puntaje y a mí me llevaron por el mayor puntaje. Un 14 de mayo de 1983, algunos no nacieron todavía, yo estaba naciendo de nuevo, espiritualmente. Por eso que es importante que nosotros entendamos que por la gracia de Dios, nosotros recibimos lo que no merecemos, ¿verdad que sí? Y por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Por eso es que los cristianos nacemos físicamente una vez y espiritualmente una vez, y morimos solamente físicamente. Los no cristianos nacen físicamente, pero mueren dos veces. Mueren físicamente y mueren espiritualmente. Y no quisiéramos nosotros que algún familiar que todavía no conoce al Señor Jesús como Salvador pase por esa muerte espiritual que es eterna. Y de ahí ya no hay nada que hacer, porque el sacrificio fue hecho por nuestro Señor Jesucristo en su momento. Así es que a los 20 años recibo al Señor como Salvador. Ahí comienzo, creo yo, el despegue de los aviones generalmente es carretean, toman velocidad y van ganando altura. Pero a mí me ayudaron tipo esos aviones ingleses Sea Harry, ¿verdad? Tipo de aquí para arriba ya y avanzar, porque me involucraron rápidamente en las actividades de la reunión juvenil, del club bíblico le llamamos nosotros, por un programa que tenemos en la iglesia, y ahí fui creciendo. Llegué a la Argentina a estudiar en un instituto bíblico. Aquí el ministerio se llama Word of Life. Para nosotros es Palabra de Vida ya en español. Es un ministerio muy grande que está más o menos en 72 países. Había nacido en Nueva York. Y en Argentina, en Brasil, tienen institutos muy grandes y nos tocó con mi futura esposa. Yo no sabía que iba a ser mi esposa. No teníamos ese plan. Fuimos a estudiar de la iglesia. 5 jóvenes, varones y una chica. Era ella.
Entonces yo tomé el compromiso de cuidarla, ya que era la única. Porque yo soy así, de cuidar, de pensar, la empatía. Entonces yo tengo esa característica. Bueno, ella luego decidió entonces tomar viaje también. No fue fácil, yo soy hijo único, ella es la número 13 de 14 hermanos. Sí. Y ustedes saben, caerle bien a 13 cuñados no es fácil. Con mucha Biblia debajo del brazo aún no alcanza, no es suficiente. Así es que fue así. Pero la misericordia, estuve recordando, Pastor Alfredo, el otro día, el domingo pasado, cuando estuvo hablando. Yo vengo de una vida muy humilde, pobre, un padre que nunca me hizo caso, una madre empleada doméstica, sacrificándose para que no me falte nada, pero muy humilde. Y con toda esa historia, uno como que no tiene valor de su propia vida. Entonces era un joven muy tímido, exageradamente tímido. Y el hecho que esté parado delante de ustedes y que esté parado delante de la congregación en mi iglesia y que tuve la oportunidad en Nueva York, donde me invitaron también a predicar la palabra y hacer eso sí es un milagro. Eso sí es un milagro. Y solamente por el Señor. Y no con mi fuerza, porque yo no puedo dar absolutamente nada. A los 24 años nos casamos, con 1 año y algo meses de noviazgo. A los 24 años nos casamos. A los 25 ya Lorena estaba en nuestros brazos, llorando como hoy está llorando Alana, ¿verdad? Con la misma potencia lloraba también su mamá cuando era bebé, y ahí y creciendo ya y involucrado siempre en el ministerio. Así es que para que tengan una referencia corta de quién está aquí, quién es ese que está parado frente, ¿verdad? Hablando. Y hoy quiero seguir con la enseñanza muy interesante de pastor y la iglesia que está estudiando, desarrollando un corazón en gracia. Y quise dar un pequeño tiempo a lo que es el título. Porque es el título, ustedes como iglesia ya están estudiando estos temas. Entonces me concentré un poco también antes de entrar al tema que nos trae en esta mañana, en lo que significa. A mí me interesa muchas veces el significado de las palabras. Hay palabras que muchas veces tal vez no tenemos un concepto amplio o bien definido de lo que realmente significa, valga la redundancia, pero lo dejamos pasar. Tal vez en las lecturas bíblicas también pasan eso, no nos detenemos a estudiar por qué esta palabra, de dónde viene esta costumbre, y hay que hacerlo eso para que realmente podamos comprender exactamente lo que dice la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Desarrollando un corazón en gracia. El verbo desarrollar nos da la idea de aumentar, acrecentar, amplificar, incrementar. Pero también la palabra desarrollar habla mucho de exponer o de explicar. Pero no lo vamos a usar en esta mañana desde el sentido de exponer o de explicar, sino de acrecentar, de desarrollar. Como es el desafío que cada uno de nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana, de desarrollar. Porque la vida cristiana, sepan hermanos, esto es muy importante. La vida cristiana no depende solamente de que yo sea un teólogo. Yo puedo saber de dónde viene en el original griego, de dónde viene esta palabra, por qué se utilizó. Yo puedo estudiar y puedo dedicar mucho tiempo. Yo puedo escribir libros cristianos. Yo puedo estar involucrado en la obra del Señor. Yo puedo tener una fidelidad en cuanto a mi asistencia y llevar a la práctica lo que dice la palabra en Hebreos 10:25 cuando dice que nosotros tenemos que congregarnos y tenemos que congregarnos siempre y no como algunos dicen la palabra, tienen por costumbre. Todo es bueno, todo es importante que lo practiquemos, pero no es suficiente. La vida cristiana significa vivir, aplicar a mi propia vida los principios bíblicos que yo voy aprendiendo. Eso es vida cristiana. Hablar como el Señor hablaría, reaccionar como el Señor reaccionaría, manejarme con mi entorno como el Señor se manejó en su entorno cuando Él vivió aquí en la tierra,
en esos años que él cumplió ministerio público. La vida cristiana es sencillez de vida, es práctica, es involucrarnos, es estar ahí. Eso es vida práctica. Entonces necesitamos nosotros, Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura del labio aumenta el saber. Nosotros necesitamos aumentar nuestra vida y nuestro testimonio cristiano. Luego habla del corazón. El corazón sabemos que es un músculo, un ser vital, un órgano vital en nuestro cuerpo. Pero hoy no vamos a estudiar anatomía. Hoy lo vamos a considerar en el concepto de el centro de nuestro ser, el corazón. Y de ahí es que venimos, nosotros decimos, por ejemplo, el corazón gozoso, el corazón triste. Y no es el músculo que está... No es así. Porque si está moviéndose mucho hay que ir al cardiólogo enseguida, porque eso es un peligro. O aumentar el corazón. Si tu corazón aumenta de tamaño, hay que ir al cardiólogo. Te queda poco seguramente, es un problema. Pero cuando la palabra, y es interesante, los salmos utilizan bastante. Esta palabra corazón aparece en la Biblia 877 veces. Dios le da, por lo tanto, en la repetición o en el concepto de corazón, como centro de nuestra vida, de nuestro ser, Dios le da una importancia. Es más, dice la palabra del Señor, algunos versículos, lo quiero compartir rápidamente. Dice el Salmo 9:1, por ejemplo, te alabaré Jehová con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hasta aquí como vamos, nosotros necesitamos aumentar nuestro corazón como centro importante de nuestro ser. ¿Hacia qué? Hacia la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios. Es el don inmerecido. Nosotros, dice la palabra del Señor, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para que vos y yo en esta mañana podamos estar en este lugar teniendo la libertad que tenemos para alabar, para adorar al Señor, así como lo hacemos. Y eso es resultado de un corazón que va aumentando, que se va acrecentando, y nosotros necesitamos diariamente tener esa práctica. Muy bien, para cerrar lo que es desarrollando un corazón en gracia. Hermanos, el desafío en esta parte es que nosotros nos ocupemos de nuestro corazón. No solamente el corazón físico, que también es importante, porque finalmente todo lo que somos nosotros le pertenece al Señor. Pablo le dice a la iglesia en Corinto en un versículo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Entonces nosotros, dice, tenemos que tomar el desafío de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos responsables, somos administradores de lo que el Señor nos dio, y el Señor nos dio esta vida, el Señor nos dio este ser, donde nosotros tenemos que glorificar a Dios viviendo una vida cristiana que le agrade a Él. ¿Verdad que es así? Tiene que ser así. Muy bien. En el punto que están desarrollando la iglesia, en este desarrollo que están desarrollando como un tema en este tiempo, hoy es el perdón. Y vamos a los que tengan Biblia o los que tengan sus equipos, sus dispositivos, pueden abrir en el primer libro de Samuel, capítulo 25. En este libro vamos a meditar sobre 4 versículos, pero para que nosotros podamos entender el contexto, por qué pasó lo que pasó en esos 4 versículos, necesitamos nosotros tener un contexto, por qué pasó esto. Y el capítulo 25 de Primera de Samuel empieza de esta manera. Dice el versículo 1, murió Samuel
Y todo Israel lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Samuel era el gran profeta de Dios. Samuel había cumplido con el propósito que Dios le había encomendado aquí en la tierra. Samuel había sido un instrumento útil, como también nosotros tenemos que ser un instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Pero llegó el momento, como a todos un día nos va a llegar, que el siervo, el profeta, partió. Y dice este versículo 1 que toda Israel se reúne, lo llora. Y luego dice, y lo sepultan, y luego dice David, que todavía no era rey, se retira a un lugar. Y ahí empieza la historia. David tenía hombres, David, un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a pelear, un hombre acostumbrado a derramar sangre. Él tenía aproximadamente 600 hombres. Recordarán en otro pasaje, ahí en la cueva de Adulam, ¿verdad? Había recogido a hombres que estaban con problemas de depresión. Había recogido a hombres que estaban endeudados. Posiblemente algunos de nosotros formaríamos parte del equipo de David también, ¿verdad? Porque estamos los endeudados, ¿verdad? Y él comenzó a recoger a hombres que estaban con problemas en la sociedad, con hombres que habían tenido problemas en sus familias, aquellos que a nadie les importaba, y David les trajo, gracias Martín. Martín es mi hijo menor. No, me olvidé de presentarle a Martín. Es que llegó Lorena, luego llega Sofía, luego llega Magalí, 3 mujeres, y ahí estábamos ya en los planes, ya está bien con las mujeres. Yo no tuve hermano, no tuve hermana, entonces, bueno, 3 hijas me venía bien. Y cuando estábamos en los preparativos, vamos al médico, en una ecografía, dice el médico le dice a mi esposa, Jacqueline, aquí hay un corazoncito que está latiendo. No, doctor, qué simpático, no, la broma a esta hora no. No, Jacqueline, acá hay un corazoncito que está latiendo. Entonces le hace escuchar el corazoncito que estaba latiendo y era el corazoncito de Martín. Así es que Martín es el varón, el último, el varón que llegó y indemnizamos a la gente y cerramos la fábrica. Ya no más. Ya, hasta aquí llegamos. Dicen los venezolanos, hasta aquí nos trajo el río Caballero. No sé si hay un venezolano acá. Bueno, fíjense lo que ocurre aquí. Aparece en escena un hombre que se llama de nombre Nabal, que estaba casado con una mujer cuyo nombre es Abigail. Y me llama la atención en el versículo 3, dice, y aquel varón se llamaba Nabal, que tiene que ver, el nombre tiene que ver con la insensatez, con la necedad. Dice, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. A mí este versículo me lleva, yo trabajo con matrimonios, es un temazo para una reunión de matrimonio. Aquí desarrollamos un tema para matrimonio, porque fíjense en las características que tiene. Dice, Abigail era una mujer de buen entendimiento. Varones, hermanos, ¿verdad que necesitamos una esposa así? Jóvenes solteros que están acá, busquen una novia que tenga esta característica. Y si es de hermosa apariencia, amén, hermano. Pero lo más importante siempre es el interior. Siempre lo más importante, el interior. Luego dice, en cuanto a Nabal, dice en el versículo 3, pero el hombre, ¿cómo era? Dice, duro y de malas obras. Y le pone ahí una referencia más que era del linaje de Caleb. Caleb era uno de los espías que había ido a reconocer la tierra prometida.
y que había vuelto con Josué a dar buenas noticias. Bueno, mientras los otros desfallecían por la estatura de aquellos habitantes del lugar, ellos, sin embargo, vinieron y dijeron, nosotros podemos con ellos. Claro que vamos a poder, si estamos del lado del Señor. Y del lado del Señor, cuando el Señor pelea nuestras batallas, ¿verdad que podemos salir victoriosos? Amén. Muy bien. Continúa la historia que este hombre rico, Nabal, tenía muchos animales. La riqueza de aquella época se medía en la cantidad de siervos, en la cantidad de animales que ellos tenían. Hoy se mide con otras cosas. ¿Qué tan grande es mi casa? ¿Cuánta plata tengo dinero tengo en la cuenta bancaria? ¿Cuántos vehículos, autos yo tengo en el garage o tengo en algún lugar? ¿Cuántos viajes hago? Se mide por otras cosas, o dueño de qué empresa, de qué compañía, como dicen acá, soy dueño. Pero en aquella época se medía por lo que tenían en cuanto a animales y lo que estuve repitiendo recién. Ahora, este hombre tenía lógicamente pastores, tenía hombres que estaban a su servicio y que llevaba a los animales a alimentarse lejos de la propiedad seguramente, pero dentro de la propiedad que era grande, se llevaba a alimentarse. Los salteadores, los ladrones aprovechaban muchas veces la poca defensa que tenían estos hombres, porque no eran hombres de guerra, sino que eran hombres que cuidaban animales, que ayudaban a pastar a los animales. Entonces los atacaban y los robaba y hacía todo tipo de destrucción. Entonces David se dedicaba un poco a cuidar con sus hombres a aquellos hombres y aquellos ganados que podían ellos encontrar en el camino o en la zona, y luego ellos a cambio recibían alguna compensación. David hacía esa tarea hasta que llegue el momento en que él se ha puesto como rey. Continúa la historia así. Llega un momento que estos hombres estaban en algún lugar, los hombres de David estaban hambrientos. Entonces él envía a 10 jóvenes, como uno llama generalmente a los que están atareados. Dios siempre llama a los atareados, nunca a los haraganes, nunca. Si estás involucrado en la obra, mi hermano y mi hermana, tenés los oídos bien preparados, porque en algún momento, tenés tu corazón preparado, porque si estás involucrado en la obra, en algún momento el Señor te va a llamar para más trabajo. Nunca te va a llamar. Así es que yo no sé si es esta la situación, pero en mi iglesia sí yo tengo. En mi iglesia sí yo tengo. Como yo les llamo, nunca Dios va a llamar a aquellos que están calentando solamente el banco. Nunca. Dios llama a los ocupados en su negocio, en su trabajo. Recoge a 10 jóvenes y les da esta indicación. Vayan junto a este hombre rico, Nabal, y pídanle algo de comer. Entonces estos jóvenes van y se presentan con mucho respeto ante este hombre y les dice, Señor, mi señor David nos envía junto a vos. Nosotros usamos la palabra vos, no decimos tú. En los argentinos, uruguayos y paraguayos decimos vos, no decimos tú. Venimos junto a vos, venimos junto a ti, para ver si hay algo que sobró, alguna comidita, algún restito, que a nosotros nos va a ser útil. Por ahí, entonces, si querés bendecir nuestra vida y nuestra gente, y podés llamar inclusive a tu siervo, nosotros somos buena gente, le estuvimos cuidando cuando ellos estuvieron apacentando a los animales, nosotros le estuvimos cuidando. Entonces, y Nabal, que su característica era hombre duro, necio, insensato. Yo me imagino y habrá dicho, ¿quién es David? ¿Quién es este hijo de Isaí?
David, ¿me dijiste el nombre? Sí, David se llama nuestro Señor. No le conozco. ¿Quién es? ¿Y por qué yo tengo que darle de mi propiedad? ¿Por qué yo tengo que darle de mis cosas, del fruto de mi sacrificio, cuando también nosotros muchas veces pensamos esto? Y amén por aquellos que dicen, lo que tengo es del Señor. Yo solamente soy un administrador, por eso yo puedo decir también, y me gozo con los hermanos que están en el ministerio de la música, cuando dice, hoy terminamos de pagar la última cuota. Amén. Porque hubieron personas que dijeron, lo que yo tengo es porque Dios me dio, y yo tengo este desafío, y yo quiero ser parte. Tal vez yo no puedo participar ahí porque no tengo el talento, pero yo puedo hacer que los instrumentos que se utilicen para la alabanza, para la adoración de mi Dios, que yo quiero ser parte de ese ministerio. Y amén por los que piensan así. Y todos tenemos que pensar así. Porque lo que tenemos, hermanos, es todo del Señor. Apenas somos administradores. Y un día el Señor nos va a llamar y nos va a también preguntar, como aquellos que recibieron el talento, aquellos que recibieron 5. Y yo lo hice trabajar, lo multipliqué. Y aquel Aragam que recibió 1, comienza a poner la excusa y dice, no, yo te conozco, que vos sos duro, que sos exigente. Entonces dije, no, ¿para qué meterme en problemas? Entonces lo enterré ahí, lo guardé y aquí está. Qué mal. Todos nosotros, cuando recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo de Dios nos da mínimamente un don. ¿Y qué es el don? Es la capacidad sobrenatural que cada cristiano tiene para hacer las cosas para el Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, que en nuestra propia capacidad no lo podemos hacer. De ahí es que, ¿verdad, pastor? Vemos a hombres que estaban nerviosos, que no tenían la capacidad de pararse delante de una congregación, delante de mucha gente. Hoy lo hace libremente. ¿Por qué? Porque recibió el don, y no es por la capacidad de aquel hombre o de aquella mujer, sino es por la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a sus hijos, que uno lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos un don, y tenés que descubrir cuál es tu don, tenés un ministerio. ¿Cuál podría ser tu don? ¿El de servicio? El que tiene servicio se tiene que dedicar a servir. El que tiene el don de enseñar tiene que dedicarse permanentemente a enseñar. Y se tiene que capacitar para enseñar cada vez más y mejor. Entonces, volviendo a nuestra historia, Nabal dice, no le conozco, vaya. Estos jóvenes regresan junto a David y les cuenta lo que pasó. Entonces a David, yo puedo imaginarme en las venas de David, un hombre de guerra. Un hombre de guerra que permanentemente está frente a la piedra ahí, haciendo filo a su espada, preparado para la guerra, y que las venas se le infla a la medida que va escuchando la historia, la respuesta de Nabal. Y dice, muchachos, tenemos tarea que hacer, prepárense. 400 me van a acompañar, 200 se van a quedar a cuidar lo que tenemos. Tenemos fiesta, muchachos. Y David, como hombre de guerra, dice, no va a quedar un solo varón de la casa de Nabal con vida. David no es perfecto. David es el ejemplo de la miseria del ser humano y del varón sobre todo. David es el ejemplo de la miseria del varón. Cuando él tenía que estar en el campo de batalla, dice, hoy me tomo un relax, está todo bien, me quedo. Sale él a mironear, dice, y ahí le ve a una mujer bañándose, y dice, wow, si sabía me quedaba más en otras guerras.
le manda a llamar, él era el rey ya, ¿quién le iba a decir no? Y él abusa de una esposa ajena. Sabemos la historia. Eso le lleva a matar, ser el asesino intelectual de Urías, uno de sus mejores soldados. De esos soldados que uno da la vida por uno. Fiel, leal. Y esta palabra en el liderazgo, la lealtad, es fundamental. La lealtad en la pareja, la lealtad en el liderazgo, la lealtad en el trabajo es fundamental. Cuando este Urías mostró lealtad, él lo forzó para que haga algo que no tenía que hacer y no lo hace. Desemboca en la muerte de Urías y finalmente David se queda con la esposa ajena, con sus consecuencias. Porque todo lo que hacemos va a tener consecuencias. Y por su misericordia, por la misericordia de Dios y por pura gracia que se manifiesta en nuestras vidas, es que no pasamos lo peor, pero alguna consecuencia vamos a tener. Cuando David estaba preparado, uno de los siervos de Nabal va junto a la esposa. ¿Qué característica tenía la esposa? Buen entendimiento. Tenía otra característica que a los varones nos gusta, de hermosa apariencia. Pero en este caso era una mujer inteligente, una mujer como la de Proverbios 31, una mujer perfecta. Y el joven dice, esto pasó. Así es que acá se viene el desastre. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá David, y cuando el Señor peleó con él, él no perdió una sola guerra. Así es que acá despidámonos, no tenemos mucha chance, nuestra vida está llegando a su final, porque David con su ejército de 400 hombres nos viene a atacar por culpa de tu marido. Por culpa de tu marido. Esto lo hizo tu marido, no le costaba a él unas migajas, una sobra, no le costaba a él. Pero porque es duro, porque es malo, porque es un hombre insensato, necio, él dijo, no, yo no voy a dar de lo mío, yo no voy a dar a nadie. ¿Verdad que muchas veces pensamos así también los cristianos? En mi país usamos mucho esta expresión, me maté trabajando. Me maté trabajando. ¿Por qué tengo que darle? Y Dios nos llama para servir a la gente. El cristiano tiene que sobresalir por servir a los demás. Empatía se llama eso. Ponerse en el lugar del otro. Entender los planes de Dios. Y solamente eso pasa cuando mi corazón se va acrecentando en la gracia de Dios para entender. La situación estaba resuelta, estos hombres iban a morir. Avanzamos. Y ahí entramos en el versículo, la mujer viene, prepara unos alimentos, o unos alimentos que era suficiente para aquellos guerreros, y ella se encarga de traer eso, de preparar, y viene al encuentro de David, y se encuentra con David, y le explica y le pide perdón. Y ahí entramos en el tema que es importante en nuestras vidas. Si cerramos nuestro corazón al Espíritu, el Señor va a utilizar a otra persona para que trate con nosotros hasta lo último, para que nosotros podamos entender y podamos aprender a perdonar. Le perdoné a mi papá porque sufrí un montón, como decimos nosotros. Sufrí mucho. En mi niñez, en mi adolescencia, le culpaba a él de las necesidades que yo tenía, por las carencias que yo tenía. Literalmente, yo tenía ganas de matarle a mi papá. Eso es literal. Bueno, no se cumplió. Gracias a Dios, por la misericordia del Señor.
Llego a los pies de Cristo, ya comencé a crecer, y una mañana el pastor de mi iglesia estaba predicando sobre el perdón, y ahí me cayó la ficha. Entendí que yo tengo que perdonar a mi papá, aunque no estaba enfrente de él. Yo tenía que tomar la decisión espiritual de perdonarle a él todo lo que yo sufrí para poder liberarme de mi mochila que yo lo llevaba, pero que él ni siquiera sentía. Él ni siquiera sabía que yo estaba sufriendo. Le perdoné y me liberé. Por una cuestión de Dios, milagrosamente, hace como 10 años, comencé a relacionarme con Él. Iba a su casa y después, yo creo que ya tenía 52 más o menos en esa época. Hoy tengo 61, así es que no pierdan tiempo en calcular, ya les digo directamente, 61 años, para no desconcentrarse. Yo creo que tenía como 52 años y una mañana de película, ya Lorena estaba acá, no podía, ya ella no le conoció, pero con las 2 chicas más Martín, Jackie, mi esposa, nos vamos a su casa y le conozco a mis hermanos de padre. Y lo que yo planeé en mi mente de decirle, no te preocupes, estás perdonado, mi corazón está limpio, estoy liberado, él se me adelanta y me dice, te pido perdón. Te pido perdón por mi irresponsabilidad y por mi falta de sentimiento. Me dice. Perdón. Wow, se me adelantó. No, me quedé sin qué digo ahora. El bosquejo, qué digo, ¿verdad? Pero fue bueno. Y a los 52 años comencé a festejar Día del Padre. Y cuando llegaba a su casa, él quería darme todo lo que no pudo darme en esos años. Y me reconoció y se sentía orgulloso porque me escuchaba hablar de la palabra y le gustaba escuchar. Y finalmente vio también con la familia que nosotros, gracias a Dios, conformamos con Jackie, que el hijo que había abandonado no estaba tan tirado, digamos, que claro, él no sabe la historia anterior. Pero todo eso es anecdótico hoy. Es anecdótico, es testimonio. El año pasado, nosotros viajamos aquí, salimos de allá el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, el año pasado salimos para venir acá a Tampa. Yo esa mañana fui a despedirme de él, hablamos, él estaba en cama, había cumplido 100 años. 100 años. Estaba en cama, hablé con él, hablé muchísimo con él, oré con él. Y el 15 de octubre, un mes después de haber llegado acá, mi hermana me llama, mi hermana de padre me llama a la mañana temprano, 7:30 es temprano acá, en mi país, ¿no? A las 7:30 de la mañana me llama, me dice, Juan, quiero avisarte que papá amaneció muerto en su cama. Yo soñé, desde que me relacioné con él, yo soñaba predicar en su sepelio. Dios sabe por qué no pasó, pero sí lo hice en vida cuando estaba. Pero son las cosas que Dios hace. Pero sobre todo lo que quiero recalcar, hermanos, si tienen algo que tienen que perdonar, perdonen y libérense. Porque David, cuando esta mujer fue a hablar con él y le hizo razonar y le hizo entender lo que iba a cometer fuera de la voluntad de Dios y con su propia fuerza, le hizo recapacitar y él se arrepintió. Y ahí entramos rápidamente ya en el capítulo 25, versículo 32. Y en el versículo 32 dice así, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y ahí podemos ver en ese versículo que Dios siempre envía a la persona correcta para ayudarnos. Siempre Dios, en su amor y en su misericordia, va a ocupar a alguien para que te visite, para que te dé un mensajecito, una llamada telefónica, para que pueda desistir. O algunos inclusive estaban a punto de quitarse su propia vida cuando alguien le dio un mensaje, cuando alguien le dio una palabra, cuando
encontró tal vez un pedazo de Biblia que se había roto. Dios va a utilizar siempre a alguien para que seas bendecido. Y David le agradece, dice, David dijo, bendito sea Jehová. ¿La gloria es para quién? Para Dios. Bendito sea Jehová. En mi país lo diríamos, qué suerte que viniste. Qué suerte que se te ocurrió venir y hablarme, porque yo ya estaba dispuesto a destruir todo. Pero cuando los cristianos entendemos el plan de Dios, no hay suerte. Hay bendición, hay un propósito de Dios, hay una bendición que viene de lo alto, que viene de parte de Dios. Vamos al versículo 33 y dice, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Ahí vemos que Dios utiliza mis capacidades y mi preparación para su gloria. Bendito sea tu razonamiento. Hermano, hermana, si no estás agarrando la palabra, tomando la palabra y leyendo diariamente, el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. El leer y estudiar la palabra te va a cambiar la forma de pensar, te va a cambiar la forma de hablar, va a cambiar tus modales, va a cambiar tu vida entera. La palabra produce cambio, porque el Espíritu Santo toma de la palabra y lo aplica a nuestra vida cuando nosotros nos disponemos y somos sencillos y somos fieles. Así es que, hermano, capacítate. No pares de leer. Toma libros. Los libros no muerden. Toma libros que te ayuden tal vez en el área donde estás teniendo conflicto, donde tu lucha. Tal vez tenés problemas de pareja. Agarrar libros que te hablen. Pedir la ayuda de los pastores, sabios. Pedí ayuda a un hermano que está más crecido. Pero pedí ayuda. No enfrentes tu batalla solo. Pedí ayuda. Versículo 34 dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal un varón. Bendito sea Jehová. Y ahí en el versículo 34 vemos que la intervención de Dios siempre es a tiempo. Nunca tarde. Nunca. Es a tiempo. Justo a tiempo. Porque Dios tiene esa característica. Y por último, el versículo 35 dice, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz y a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y ahí podemos ver que la gracia de Dios también trae provisión y confianza y seguridad. Provisión porque hablaron lo que hablaron y David dijo, bueno, ¿y qué son esos paquetes que tenés? Está todo bien, muy linda la conversación, pero mis hombres tienen hambre. ¿Qué son esas cosas? No, y traje unos guisados, unos panes. Ah, bueno, amén, hermana. Bienvenido. La provisión de Dios, que también llega a tiempo. Y David aprendió, seguro que conocen este versículo, David aprendió, y lo vemos en uno de los salmos. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel, Dios es fiel. Nunca nos va a desamparar, porque Él está atento a nuestras necesidades. Y aun cuando nosotros somos infieles y hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos, Él permanece fiel porque su nombre está en primer lugar. Y aun cuando nosotros somos infieles, dice su palabra en el Evangelio según San Juan, Él permanece fiel. Porque esa es su esencia, esa es su característica. Entonces, en estos últimos 4 versículos podemos ver cómo cambió Dios la actitud de David y de Nabal también
cambió. Solamente que de la muerte de Nabal se encargó Dios. Porque dicen los estudios, los comentaristas, que Nabal tuvo como cuando su esposa le comentó lo que había pasado y que lo que David iba a hacer con él y con sus hombres, él como que tuvo un susto muy grande y tuvo en mi país decimos un derrame, un problema se fue y quedó mal, muy mal por unos días. Hasta que luego, y 10 días después, dice el versículo 38, Jehová hirió a Nabal y murió. Y podemos ver, hermanos, que la venganza no nos corresponde a nosotros, la venganza es de nuestro Dios. Él dice en hebreo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es dar gracias, perdonar a quien tenemos que perdonar y vivir la vida cristiana como lo tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor y conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos va enseñando. En esta mañana escuchaste la historia y sobre todo el mensaje principal, el perdón, la misericordia. Yo no sé con qué actitud viniste a la iglesia. No sé cómo saliste de tu casa. No sé qué conflictos o qué problemas pudieras tener en tu casa, en tu familia hoy. No sé, Dios lo sabe. Lo que quiero hacer es orar por vos y descansar en el Señor y en sus promesas de que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Y Dios tiene un especial cuidado, y aunque hubiera sido el único habitante de este planeta, Dios igual hubiera enviado al Señor Jesucristo a morir en tu lugar, en mi lugar. La venida del Señor Jesucristo es el milagro más grande que la humanidad pudiera experimentar. Hace poco pasamos la Navidad y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel se aparece a los pastores y él dice que os ha nacido hoy al pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y él nació para cumplir con el propósito de su Padre. El libro de Hebreos dice, ¿quién está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Y él dice, he aquí yo voy a hacer tu voluntad. Envíame a mí, como dijo también el profeta. Y cuando llegó el día de su resurrección, cuando sus discípulos fueron a la tumba para ver qué había pasado con él, y aquellas mujeres entraron y luego los discípulos y se asustaron porque no estaba el cuerpo que habían dejado en ese lugar, otra vez el ángel les dice esta gran noticia para la humanidad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Él está vivo y tiene esperanza para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, en esta mañana, muchas gracias, Señor, por este tiempo de abrir tu palabra, por el privilegio que nos das, Señor, porque somos tus hijos, porque tenemos ese privilegio grande, enorme, Señor, en nuestras vidas, de que un día vamos a estar en tu presencia, contemplando tu hermosura y diciendo como la letra de aquel himno, Señor, tan antiguo que dice, cara a cara, espero verle, cara a cara, más allá del cielo azul, cara a cara, espero verle a mi Señor Jesús. Señor, ayúdanos a vivir cada día con esta esperanza. Ayúdanos a vivir en nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres, en nuestra familia, en nuestros trabajos, a vivir con esta esperanza de que un día nosotros estaremos en tu presencia, contemplando tu hermosura y mirando y viendo todo lo que tú habías ido a preparar para cada uno de nosotros. Y en esta congregación, tal vez hubiera en esta mañana personas con problemas de salud. Tal vez hubiera con problemas de trabajo, problemas económicos, problemas, Señor, de relacionamiento con los hijos, con la esposa, con el esposo, problema con algún familiar. Gracias, Padre, porque sabemos que todas esas cosas
lo podemos llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, y descansar en ti, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu plan, conforme a tu propósito, sabiendo, Señor, que tú nos has escogido, que somos importantes para ti y que sobre todas las cosas, como dice tu palabra, somos escogidos, somos amados, porque tú tienes grandes cosas para nosotros. En esta mañana, muchas gracias, Señor, por este tiempo compartido con los hermanos de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén.